Tenemos el siguiente circuito de polarización fija con un BJT, en el cual vamos a obtener los siguientes parámetros. Lo primero a analizar, tendremos que ver los valores que tenemos. Si observamos, tenemos una fuente de VCC de 12 volts, al igual una resistencia de base de 240 kΩ, una resistencia en el colector de 2.2 kΩ. Nuestra beta del transistor es de 50 y si observamos, pues es una polarización fija, por lo tanto en el emisor no tenemos ningún valor de resistencia. El análisis de la polarización se hace en esta parte de aquí, es decir, cuando encontramos el circuito completo, nuestros capacitores no se toman en cuenta para este análisis por lo pronto, sino que hay una etapa donde trabajamos ya con el circuito en general, pero en esta competencia lo que nos compete, valga la redundancia, es trabajar solamente con este análisis. Bien, a continuación es lo siguiente. Aunque hay unas fórmulas preestablecidas, vamos a hacer el análisis. Nosotros tenemos esta fuente y es como si la pusiéramos aquí, nuestra fuente de voltaje. Por lo tanto, en esa polarización, en esa configuración, obtenemos una malla. La malla es la siguiente y la dibujo de este lado. Sería nuestra fuente de esa forma y sería VCC. De aquí entonces nosotros tenemos que queda nuestra resistencia de base en esta parte de aquí, y aquí ya llegamos a nuestra base de nuestro transistor, que es de esta forma, y a tierra. Si observamos, pues entonces tenemos una malla, la cual nos genera, aquí tenemos el voltaje en la resistencia de base y el voltaje, aquí la tenemos más o menos, voltaje colector, base emisor, perdón, voltaje base emisor. Aquí también este es más menos, y bueno, pues por convencionalismo, como ya manejamos la ley de Kirchhoff, nos queda una malla de la siguiente manera. Salimos por la terminal positiva de la fuente, entonces sería VCC menos el voltaje en la resistencia de base y menos el voltaje base emisor, y esto es igual a 0 según la ley de Kirchhoff. De esta ecuación, que la reescribiremos, es voltaje colector menos la corriente de base por la resistencia de base menos el voltaje base emisor, será igual a 0. De aquí tenemos una ecuación. Esta ecuación, o el parámetro que nosotros estamos buscando es la corriente de base, pues de aquí se deriva todo el análisis del resto del transistor. Entonces, al despejar nuestra corriente de base, la ecuación queda de la siguiente manera. La corriente de base es igual a el voltaje colector menos el voltaje base emisor entre la resistencia de base. Esto es porque este voltaje base emisor pasa para acá, esta corriente, más bien este voltaje es el que pasamos para acá y se va con su signo positivo, y la resistencia de base la regresamos, se está multiplicando, pues pasa dividiendo, por eso queda ahí, y ese es el despeje simple. Esta fórmula ya la tenemos o ya está y se vio durante la clase, pero la idea es ver de dónde salió. Ustedes pudieran directamente, si están haciendo el análisis, evitarse todo este análisis que hicimos, solo queremos saber de dónde salió, irse directamente a esta fórmula que está aquí. Entonces, una vez que yo ya la tengo, básicamente la aplico. Corriente de base sería igual a que voltaje colector, que si observamos en nuestro circuito, el voltaje colector es 12 volts. Ese es un parámetro que vamos a usar. Voltaje base emisor, bien. Aquí es importante, el voltaje base emisor es una unión diodo, por lo tanto este voltaje base emisor siempre de manera general va a ser igual al voltaje del diodo, o sea 0.7 volts. Eso va a ser una constante en nuestros análisis que vamos a hacer siempre del BJT. Y el otro parámetro, que es la resistencia de base, que para nosotros en este circuito la resistencia de base mencionamos vale 240 ohms. Entonces, pues nada más lo único que vamos a hacer es vaciar esos datos en esta ecuación que tenemos aquí. Por lo tanto, dijimos son 12 volts del VCC menos 0.7 volts del voltaje base emisor entre 240 kilo ohms. Esto nos resultaría en 11.3 volts entre 240 kilo ohms, lo que nos resulta como 47.08 micro
amperes. Siempre regularmente la corriente de base es muy pequeña en comparación con la corriente de colector y la corriente de emisor. Entonces en este caso tenemos el primer parámetro. Esto nos va a ayudar a hacer o a ir abriendo toda la gama de posibilidades. También dentro de las fórmulas que tenemos ya preestablecidas tenemos que la corriente en el colector es igual a beta IB. Y esta es una fórmula que también ya se observó. Entonces beta IB, en este caso para nosotros la beta vale 50 y la IB la acabamos de calcular, vale 47.08 microamperes. Por lo tanto, al hacer la multiplicación nos resulta 2.35 miliamperes. Y ahí ya tenemos nuestra corriente de colector. Ya llevamos dos parámetros de los que nos están solicitando. También a partir de aquí hay una fórmula más, que tenemos que la corriente de emisor es aproximadamente igual a la corriente de colector. Por lo tanto, yo ya sé que también la corriente de emisor será 2.35 miliamperes. Bien, para seguir con los parámetros, ahora tendremos que trabajar con el otro lado de la malla. Es decir, ahora nosotros conectaremos esta fuente y la aterrizaremos hacia este lado, como está de esta forma. Aquí me sobrepongo un poquito, y entonces se nos generaría ahora una malla en este sentido, que sería de la siguiente manera, así. Y entonces nosotros haríamos la ley de Kirchhoff en esta parte. De esa ecuación se deriva lo siguiente. La voy a dibujar acá abajo, esa mallita, emulándola en color negro. Si se fijan, tenemos la resistencia de colector, tenemos hacia acá nuestra fuente de BCC. Esta es BCC para nosotros, que en este caso para este circuito vale 12 volts, y aquí tenemos la entrada al transistor y la salida, y nos vamos a tierra. Entonces hablábamos de los siguientes parámetros. Aquí seguimos teniendo más o menos voltaje base emisor, pero este no influye en esta parte. El que nos influye es este voltaje colector emisor, que es el parámetro que estamos buscando. También tenemos más o menos el voltaje en la resistencia de colector, y así nosotros dibujaremos nuestra malla. Y entonces, en base a esto, la ecuación que se deriva es la siguiente. Aquí me falta, dejen nada más, pongo tierra, y entonces sabemos que es más o menos. En este caso, nuestro análisis nos va a derivar en lo siguiente. Perdón, este sentido de la malla no es correcto. Hay que usar el mismo por convención, como se maneja en Kirchhoff, para evitar como confusiones. Si el sentido de la malla anterior, la que teníamos acá, la hicimos en ese sentido, la siguiente malla es importante que la sigamos manejando en el mismo sentido. Por lo tanto, nuestra malla va a ser así. Okay. No afectaría mucho si lo hiciéramos de la otra manera, sino pues nada más al momento de despejar el parámetro que queramos despejar, se va a acomodar con los signos, ¿de acuerdo? Pero tomamos en cuenta que es, en este caso, el voltaje colector emisor y los sentidos de estos voltajes con ese flujo de corriente se mueven. Por lo tanto, entonces tendremos que este es así, más menos y más menos, ¿de acuerdo? En este sentido, tenemos que el voltaje colector emisor es positivo, y luego tenemos el voltaje en la resistencia de colector, que es negativo, y el voltaje en nuestro BCC. Déjenme, aquí me equivoqué con esta letra, BCC, y esto pues es igual a 0 por la suma de voltajes según la ley de Kirchhoff. Entonces al momento de nosotros pues despejar nuestra ecuación, en aquí también este signo está cambiado, no lo había observado. Ahí hagan la modificación por el flujo. Entonces salimos por la parte positiva y aquí es positivo. Ojo, eso hay que tener en cuenta, y qué bueno que me sucedió en este caso, para verlo de manera adecuada. Al momento de despejar, nosotros tendríamos que el voltaje colector emisor es igual a voltaje colector menos el voltaje en la resistencia de colector. Y aquí nosotros pues básicamente ya tenemos toda la información. Este voltaje en la resistencia del colector
lo podemos calcular de manera muy simple. Y esta es la fórmula como que está preestablecida y que encontramos en las bibliografías. Voltaje colector-colector menos la corriente de colector por la resistencia de colector, que eso nos daría este voltaje de aquí, ¿verdad? Entonces, pues nada más le aplicamos voltaje colector emisor sería igual a 12 volts. Y cambiamos de colorcito para que se vea más. El voltaje colector emisor es igual a 12 volts, que es lo que vale el voltaje colector-colector, menos la corriente del colector, que vale 2.35 miliamperes, que multiplica la resistencia del colector, que si mal no recuerdo son 2.2, pero aquí la verificamos, 2.2 kilo ohms. Miren, aquí está. Por lo tanto nos vamos a seguir la ecuación, serían 2.2 kilos y la multiplicación sería algo directo, serían 12 volts menos 2.35 por 2.2. Aquí, bueno, una vez ya voy a poner el resultado de esta operación completa nos sería 6.83 volts, y entonces ya tenemos este parámetro. Lo siguiente es hacer análisis en base a ello, por supuesto que nos falta algunos otros parámetros, como lo es el voltaje en el emisor, el voltaje en el colector, el voltaje en la base y el voltaje colector base. Entonces eso los vamos a ir calculando de manera muy sencillita. Fíjense bien, lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Si yo tengo que el voltaje colector emisor, en este caso sería el voltaje de colector menos el voltaje de emisor, ¿sí? Entonces en este caso es importante ver lo siguiente. Nosotros tenemos en nuestro circuito que el elemento del emisor o el voltaje aquí en este punto, en este nodo, está a tierra. Por lo tanto podemos establecer para este caso que el voltaje en el emisor es 0. Si el voltaje en el emisor es 0, por lo tanto entonces puedo establecer que el voltaje colector emisor es igual al voltaje del colector, y esto es igual al que acabamos de calcular, que es 6.83 volts. También, si yo tengo que el voltaje base emisor es igual a voltaje en la base menos el voltaje en el emisor, por lo tanto entonces de la misma manera como ya lo obtuve, voltaje base emisor, aquí me faltó, voltaje base emisor es igual al voltaje en la base. Esto es igual a 0.7 volts. Y aquí nada más lo pongo también, voltaje en la base, pues ya lo dijimos, vale 0, por lo que ya mencionábamos. Las tres corrientes ya están definidas, los vimos IV, IC y E. Aquí tenemos los tres voltajes también ya definidos, tanto voltaje C, voltaje en el colector, voltaje en la base y finalmente también el voltaje en el, aquí tengo un error, este es en el emisor. Voltaje en el emisor. Por lo tanto, el único parámetro que me falta en este caso sería el voltaje colector a base, y entonces pues eso lo obtengo de aquí. Si sé que sería voltaje en el colector menos el voltaje en la base, esto es igual a 6.83 volts, que es el voltaje en el colector, menos 0.7, que es el voltaje en la base. Por lo tanto, tendríamos que nuestro resultado sería 6.13 volts. Y así obtengo todos los parámetros que me solicitaban y el análisis de una polarización fija para un BJT.